Durante el cumpleaños de mi prima 23F, descubrí a mi tía 57F besándose con su novio 24M. Ahora que lo expuse, soy la mala de la familia. El pasado fin de semana fue el cumpleaños número 23 de mi prima, y como todos los años, organizamos una fiesta en la casa de mis abuelos. Todo iba bien, todos estábamos disfrutando. Mi prima estaba feliz, su novio estaba allí, y la familia en general estaba en buen ambiente. En un momento de la noche salí al jardín porque necesitaba un respiro. No había mucha gente afuera, solo algunos fumando o charlando. Decidí caminar un poco más lejos, hacia el fondo del jardín, donde generalmente está más oscuro y tranquilo. Ahí fue cuando los vi. Mi tía, que es la madre de mi prima, estaba besándose con el novio de ella. Al principio no lo podía creer, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero no. Estaban en un rincón, muy juntos, y definitivamente no era un beso de despedida o algo inocente. Fue muy apasionado. Me quedé congelada unos segundos sin saber qué hacer. Luego volví dentro de la casa, pero no podía sacarme la imagen de la cabeza. Sentí que tenía que decirle a mi prima, porque esto estaba mal en todos los niveles. Al final de la noche, cuando la mayoría de los invitados ya se había ido, hablé con mi prima y le conté lo que vi. Aquí es donde todo se puso peor. Mi prima confrontó a su novio y a su madre, y ambos negaron todo. Dijeron que estaba inventando cosas o que tal vez malinterpreté la situación. Mi tía empezó a llorar y a decir que la estaba acusando falsamente, y el novio también se puso a la defensiva, diciendo que nunca haría algo así. Ahora, la mitad de la familia está en mi contra. Dicen que arruiné el cumpleaños de mi prima, que me metí en lo que no debía, que soy una mentirosa o que estoy buscando atención. Mi prima está devastada, y no sé si realmente me cree o si está tratando de convencerse de que todo fue un malentendido. Siento que hice lo correcto al contarle, pero ahora me están tratando como la mala de la historia. No sé qué hacer. Actualización 1. Después de que estalló todo, no volví a hablar con mi prima ni con el resto de la familia por unos días. Estaba esperando a que las cosas se calmaran, pero también, en el fondo, tenía miedo. Miedo de que me hayan dejado completamente aislada o que mi prima eligiera creerle a su novio y a su madre en vez de a mí. La familia siempre ha sido un tema complicado para nosotros, especialmente porque somos muy unidos, pero también llenos de secretos, apariencias y favoritismos. No sabía cómo reaccionarían todos a largo plazo, pero no me imaginaba que las cosas empeoraran tan rápido. Mi tía no dejaba de enviarme mensajes casi desde la misma noche que conté lo que vi. Al principio eran cortos, como si estuviera intentando entender por qué había dicho lo que dije. Pero luego se volvieron más insistentes. Cada día recibía más y más mensajes suyos, preguntando cómo podía acusarla de algo así, que estaba destruyendo a la familia, que era una exagerada, una mentirosa, que lo había imaginado todo. Incluso en algún punto empezó a insinuar que yo estaba celosa de mi prima, lo cual fue un golpe bajo porque jamás pensé algo así. Era obvio que estaba desesperada por salvar su reputación, y al mismo tiempo, me daba la sensación de que intentaba manipularme para que dudara de lo que vi. Durante esos días intenté bloquear todo de mi mente. Sabía lo que vi, pero la presión constante de mi tía y las miradas que recibí en la fiesta de familiares que se enteraron, comenzaron a hacerme cuestionar si hice lo correcto al decirlo. No respondí ni un solo mensaje de mi tía. Simplemente no podía. ¿Qué iba a decirle? Cada vez que intentaba pensar en cómo explicar todo, terminaba recordando ese beso en el jardín, esa imagen tan clara en mi mente. Entonces, un día, mi prima vino a verme. No fue una visita sorpresa, me había enviado un mensaje diciéndome que quería hablar. Pero no sabía qué esperar de ella. Mi ansiedad estaba por las nubes, pensando que quizás vendría a atacarme o a terminar nuestra relación de primas. Sin embargo, cuando llegó me sorprendió lo calmada que estaba. No parecía enfadada ni triste, más bien agotada, como si hubiera estado pensando mucho en todo lo que había pasado. Me pidió que le contara todo de nuevo con detalles sin saltarme nada. Así que se lo conté paso por paso. Le expliqué cómo había salido al jardín buscando un poco de tranquilidad, cómo caminé más allá de los demás invitados, y cómo, en ese rincón oscuro, vi a su madre y a su novio. Le conté sobre el beso, lo que sentí al verlo, y lo mucho que me costó decidir si debía decirle o no.
No omití ningún detalle porque sentí que debía saber todo, incluso si era doloroso. Mi prima escuchó en silencio con una expresión que no lograba descifrar. No mostró ninguna reacción mientras hablaba, lo cual solo hacía que me sintiera más incómoda. Sin embargo, al final, me dio las gracias por decirle todo. No dijo si me creía o no, solo se levantó y se fue. La sensación de vacío que me dejó fue horrible. No sabía si lo que había hecho había sido en vano o si, en el fondo, me creía pero no podía procesarlo del todo. Desde ese día mi prima no me ha vuelto a hablar, pero mi tía, en cambio, ha intensificado su acoso. Me envía mensajes todos los días, cada vez más agresivos. Ahora ya no solo me acusa de arruinar la vida de mi prima, sino que también me ha empezado a acusar de estar inventando todo para vengarme de ella por cosas del pasado que ni siquiera recuerdo bien. Lo peor es que algunas personas de la familia han comenzado a tomar su lado, insinuando que lo que vi fue solo un malentendido y que estoy exagerando las cosas. Otros no dicen nada, pero el silencio es igual de doloroso. Me encuentro en una posición donde no sé en quién confiar. Mi familia, que siempre ha sido lo más importante para mí, ahora parece estar desmoronándose. Siento que he caído en un agujero del que no puedo salir, mientras mi tía sigue cavando más profundo con sus ataques y manipulación. Estoy emocionalmente agotada, pero a pesar de todo, sé lo que vi. Actualización 2. No sé si las cosas pueden ponerse peor, pero últimamente parece que todo se está desmoronando más rápido de lo que puedo soportar. Después de aquella visita de mi prima, donde me pidió que le contara todo lo que vi, pensé que, tal vez, las cosas comenzarían a calmarse. Pero me equivoqué. La situación ha tomado un rumbo que jamás imaginé, y lo peor de todo es que ahora mi propia madre está en mi contra. Hace un par de días, mi madre me llamó y me dijo que mi tía iba a venir a nuestra casa. No me dio opción ni me preguntó si estaba de acuerdo, simplemente lo anunció. Según ella, la idea era que aclaráramos las cosas, y que esta situación no siguiera dividiendo a la familia. Sinceramente, me pareció una pésima idea desde el principio. Sabía que lo único que mi tía quería era defenderse y hacerme quedar como la mentirosa. Sin embargo, no quería pelear con mi mamá, así que acepté a regañadientes. El día que llegó mi tía, el ambiente en la casa era tenso desde el primer minuto. Mi mamá estaba de un humor extraño, como si ya estuviera molesta conmigo antes de que empezáramos a hablar. Cuando mi tía entró, su actitud lo dejó claro, no venía a resolver nada, sino a intimidarme. Se sentó frente a mí con una sonrisa falsa, mientras mi madre estaba a su lado, claramente apoyándola desde el principio. Me sentí acorralada antes de que siquiera abrieran la boca. Comenzaron hablando de lo que pasó en la fiesta, pero no desde un lugar de comprensión, sino más bien tratando de hacerme dudar de mí misma. Mi tía empezó diciendo que tal vez no vi lo que pensé que vi, que todo fue un malentendido, que el beso que presencié pudo haber sido algo inocente, un mal ángulo, o quién sabe qué. Mi madre apoyaba cada palabra de mi tía, asintiendo y añadiendo que a veces, en situaciones de estrés, uno se imagina cosas, o exagera. Fue frustrante, como si intentaran convencerme de que mi mente me estaba jugando una mala pasada, cuando yo sabía perfectamente lo que había visto esa noche. Pero lo que realmente me molestó fue cómo intentaron mezclar recuerdos del pasado para hacerme sentir como si fuera el problema. Mi tía empezó a sacar incidentes de mi niñez, momentos en los que supuestamente me equivoqué en algo o malinterpreté situaciones, todo con el propósito de construir una narrativa de que yo era la problemática de la familia, alguien que siempre veía las cosas mal. Mi mamá también participó en esto, recordándome episodios en los que, según ella, yo había sido exagerada o dramática. Cada vez que intentaba defenderme y recordarles que esta situación era completamente distinta, simplemente me ignoraban o cambiaban de tema, llevándome de vuelta a otros recuerdos que no tenían nada que ver con lo que había pasado en la fiesta. Fue agotador, mental y emocionalmente. Sentía que ambas estaban trabajando en equipo para manipularme, como si fuera un ataque bien planificado. Cada vez que intentaba reafirmar lo que vi, me hacían sentir más pequeña, más acorralada. No tenía a nadie que me apoyara en esa habitación. Mi mamá, mi propio pilar durante toda mi vida, estaba del lado de mi tía, más preocupada por protegerla a ella que por escucharme a mí. Pero a pesar de todo, me mantuve firme. No importaba cuánto intentaran confundirme o hacerme sentir insegura, sabía lo que vi esa noche. Lo repetí varias veces con la misma calma que pude reunir, aunque por dentro estaba hecha un desastre.
Cada vez que les decía que no estaba confundida, que no era un malentendido, notaba cómo la tensión en la habitación aumentaba. Mi tía se empezó a poner más nerviosa y en un momento su actitud cambió. Ya no estaba intentando convencerme de que estaba equivocada, se veía claramente molesta. Mi mamá también empezó a perder la paciencia. Al ver que no podían manipularme ni hacerme cambiar de opinión, el ambiente se tornó mucho más agresivo. Mi tía, al verse acorralada por mi determinación, empezó a atacarme de manera más personal. Hizo comentarios hirientes sobre mi relación con mi prima, insinuando que estaba celosa de ella, que lo que hice fue por envidia. Decía que siempre he sido la prima rara que busca atención. Mi mamá, en vez de defenderme, se quedó en silencio, pero su expresión lo decía todo, no iba a ponerse de mi lado. Mi corazón se rompió un poco más en ese momento. No podía creer que la mujer que me había criado estuviera tan cegada por lo que decía mi tía. Al final, después de un par de horas de este constante bombardeo de manipulación y críticas, se dieron cuenta de que no iba a ceder. Mi tía se levantó visiblemente frustrada, y mi mamá la siguió. Lo más doloroso fue que antes de salir, mi madre me lanzó una mirada que nunca olvidaré. Era una mezcla de decepción y enfado. Fue como si, al no ceder, hubiera traicionado a la familia. Desde entonces mi madre no me ha hablado. Ahora estoy completamente sola en esta situación. Siento que estoy perdiendo a todos, uno por uno, solo por haber contado la verdad. Pero no puedo mentir sobre lo que vi. No sé qué va a pasar a partir de ahora, pero estoy agotada. Actualización 3. Lo que ocurrió después de aquella conversación con mi madre y mi tía me dejó emocionalmente destrozada. Jamás pensé que mi propia madre me daría la espalda de esa manera, pero estaba equivocada. Después de que mi tía se fue de la casa, el silencio entre mi madre y yo se volvió insoportable. Ya no hablábamos de nada, ni siquiera de las cosas más cotidianas. Me ignoraba completamente como si yo no existiera. Sabía que estaba molesta, pero nunca imaginé que llegaría tan lejos. Unos días después de esa confrontación, finalmente rompió su silencio, pero no de la manera que esperaba. Me llamó a la cocina y sin rodeos, me dijo que no me volvería a hablar si no arreglaba todo el desastre que había causado. Su tono fue seco, frío, como si hablara con una completa desconocida. El impacto de sus palabras me dejó sin aire por un momento. No podía creer que me estuviera diciendo eso, que su solución a todo fuera que yo, la persona que simplemente contó la verdad, me retractara para arreglar la situación. No hubo explicaciones, ni razones, ni intentos de entender cómo me sentía. Según ella, todo era mi culpa. Me culpó directamente por la ruptura entre mi prima y mi tía, diciendo que, desde que conté lo que vi, mi prima se había distanciado por completo de su madre. La relación que antes tenían, tan cercana y casi enfermiza, se había desmoronado, y todo por mi culpa, o eso es lo que decía mi madre. Me contó que mi prima se había ido de la casa de mi tía poco después de hablar conmigo, que ahora apenas la veía y que ya no quería ni responderle los mensajes. Para mi madre esa distancia era mi responsabilidad, como si hubiera destrozado la armonía familiar al abrir la boca. Era evidente que mi tía había estado manipulando la situación a su favor, usando a mi madre como peón en su juego de culpas. Mi tía siempre fue la favorita de la familia, la hermana brillante, la que siempre supo cómo moverse en medio de los conflictos para quedar como la víctima, y ahora estaba usando todo eso para hacerme quedar como la mala. Y lo peor es que mi madre le estaba creyendo. Estaba cegada por la manipulación, o tal vez por miedo a perder a su hermana, porque en nuestra familia, la apariencia de unidad siempre ha sido lo más importante. Las palabras de mi madre me golpearon como un martillo. Me quedé parada frente a ella, sin saber cómo responder. Me estaba pidiendo algo imposible, retractarme, hacer como si no hubiera visto nada, y de alguna manera, arreglar la situación entre mi prima y su madre. Pero ¿cómo podía hacer eso? No podía deshacer lo que vi, ni mentir para proteger a mi tía cuando lo que hice fue contar la verdad. Sabía que mi prima estaba sufriendo, pero no era mi culpa. El sufrimiento venía del hecho de que su propio novio la traicionó con su madre. No era yo quien había causado ese dolor, sino la realidad de lo que sucedió esa noche. A pesar de todo, mi madre no quería escuchar razones. Me repitió que debía solucionar las cosas, que la familia estaba rota y que era mi responsabilidad volver a unirla. Era como si toda la culpa del mundo cayera sobre mis hombros, cuando en realidad,
el problema había empezado mucho antes de que yo dijera algo. Pero para mi madre, todo era más fácil si me culpaba a mí, si me convertía en la villana de esta historia. Cada palabra suya me hacía sentir más sola, más perdida. En ese momento me di cuenta de que ya no tenía a mi madre de mi lado. Ella había elegido proteger a su hermana, a pesar de lo que había hecho, a pesar de todo el dolor que había causado. Me estaba exigiendo algo que no podía hacer, y al no cumplirlo, estaba perdiéndola. Me di cuenta de que para mi madre, la imagen de la familia era más importante que la verdad. Y esa verdad, la que yo conté, la estaba destruyendo. Después de esa conversación, el silencio volvió a instalarse en la casa, pero esta vez era diferente. Era un silencio frío, lleno de resentimiento y tensión. Mi madre no me hablaba. Me ignoraba por completo como si fuera invisible. Y lo peor es que sabía que ella no iba a cambiar de opinión. Para ella, todo era blanco o negro, y yo había cruzado una línea que no podía deshacer. No sé qué hacer a partir de ahora. No tengo forma de arreglar lo que pasó, ni quiero hacerlo, porque sé que retractarme sería mentir y traicionar lo que creo. Pero al mismo tiempo siento que estoy perdiendo a todos a mi alrededor. Mi prima no me ha vuelto a contactar desde que hablamos, y ahora mi madre ha decidido apartarme por completo. Estoy atrapada en esta situación, donde la verdad parece ser lo peor que pude haber contado. Me siento más sola que nunca. La casa se ha vuelto un lugar hostil, y no tengo a nadie a quien recurrir. Ni siquiera sé si alguna vez podré volver a tener una relación con mi madre después de esto. Actualización 4. Pensé que las cosas ya no podían empeorar, pero estaba muy equivocada. Después de días de silencio y tensión, algo que no esperaba sucedió. Mi prima, la misma que parecía estar procesando todo a su propio ritmo, explotó en las redes sociales de una manera que jamás imaginé. No sé si fue la acumulación de todo lo que ha pasado o si simplemente llegó a un punto de no retorno, pero lo que hizo cambió por completo la dinámica familiar, y ahora nadie está hablando con mi tía. Hace un par de días, mientras intentaba desconectar un poco de todo el caos, vi que mi teléfono comenzó a recibir notificaciones. Al principio pensé que eran mensajes habituales, pero pronto me di cuenta de que algo grande estaba ocurriendo. Mi prima había hecho una publicación pública en su cuenta de Instagram y también en Facebook. No era una publicación cualquiera, sino un extenso y detallado relato sobre toda la situación que hemos estado viviendo. Ella, que siempre había sido bastante reservada con los asuntos familiares, decidió exponer todo al mundo. La publicación era larga, emocional y brutalmente honesta. Empezaba describiendo cómo había descubierto la infidelidad de su exnovio con nuestra tía, y aunque no mencionó mi nombre directamente, hizo referencia al hecho de que un testigo había revelado todo durante su cumpleaños. A medida que leía su relato, me di cuenta de que no había dejado ningún detalle fuera. Habló sobre cómo había estado sintiéndose engañada y traicionada no solo por su ex, sino también por su propia madre, alguien en quien siempre había confiado ciegamente. Describió cómo, después de nuestra conversación, había comenzado a indagar más a fondo, y cómo finalmente encontró pruebas irrefutables de lo que sucedió aquella noche. Pero lo que realmente me dejó sin aliento fueron las capturas de pantalla. Mi prima, al parecer, había conseguido mensajes de texto entre su exnovio y su madre, nuestra tía. Eran conversaciones descaradamente íntimas, llenas de insinuaciones y palabras que dejaban en claro que lo que había visto no era un incidente aislado. No sé cómo mi prima consiguió esos mensajes, pero los publicó en su totalidad. En ellos, su ex y nuestra tía hablaban de encuentros anteriores, incluso planeaban verse a escondidas. La traición era mucho más profunda de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Esos mensajes no solo confirmaban lo que yo había visto, sino que también demostraban que su relación inapropiada había estado ocurriendo durante mucho más tiempo. Y aunque mi prima no mostró su propio dolor directamente en la publicación, estaba claro que estas revelaciones la habían destrozado. Las capturas de pantalla eran como una bomba, y el impacto fue inmediato. Toda la familia comenzó a hablar de ello. Después de que la publicación comenzó a circular, la reacción fue masiva. Amigos, familiares, incluso personas que no conocíamos, comenzaron a comentar y compartir. La noticia se esparció como pólvora en nuestra pequeña comunidad familiar. Todos estaban conmocionados, en especial porque mi tía siempre había sido vista como una figura respetable. Nadie podía creer lo que estaban leyendo, pero las pruebas eran irrefutables.
Las conversaciones eran claras, directas y condenatorias. Poco a poco empecé a enterarme de que varios miembros de la familia dejaron de hablar con mi tía. Nadie quería estar asociado con ella después de lo que se había revelado. La imagen que había cultivado durante años, de una mujer correcta y madura, se desmoronó en cuestión de horas. Nadie estaba dispuesto a defenderla, ni siquiera los que siempre habían estado de su lado. De repente, la tía que siempre había sido la favorita de todos se quedó completamente aislada. Por otro lado, mi prima empezó a recibir un apoyo abrumador. Todo el mundo le enviaba mensajes de solidaridad, diciendo que era valiente por exponer la verdad, que debía sentirse orgullosa de haber hablado públicamente sobre algo tan doloroso. Vi cómo la gente la animaba, le ofrecía consuelo, e incluso algunos sugirieron que buscara ayuda profesional para procesar todo lo que había pasado. Pero lo más impactante fue la reacción del resto de la familia. Muchos comenzaron a distanciarse por completo de mi tía, algunos la bloquearon en redes sociales, y otros incluso dejaron de asistir a eventos donde sabían que ella estaría presente. Mi madre, que hasta hace unos días me había estado culpando de todo, cambió de actitud de repente. Ya no podía negar lo que estaba sucediendo, no con las pruebas tan claras que estaban frente a sus ojos. No sé si por vergüenza o por temor a quedar del lado equivocado, dejó de hablar de mi tía por completo. Es como si hubiera decidido que ignorar todo lo que está pasando fuera su mejor opción. Aunque sigue sin dirigirme la palabra directamente, noto que ya no me mira con esa misma furia que antes. Ahora está completamente en silencio, como si no supiera qué hacer. Mi tía, por otro lado, no ha dejado de enviar mensajes. Al principio me escribía tratando de defenderse, diciendo que todo era un malentendido, que las cosas no eran como parecían. Pero después de la publicación de mi prima, su tono cambió. Comenzó a enviarme mensajes llenos de desesperación, rogándome que intercediera por ella, que le explicara a la familia que todo había sido un error. Era extraño ver a la mujer que siempre había sido tan fuerte y controladora suplicarme de esa manera. Pero no tengo ninguna intención de hacerlo. No después de todo el daño que ha causado. No sé qué va a pasar de aquí en adelante. La situación ha escalado de una manera que jamás imaginé, y ahora mi tía está completamente aislada. Nadie quiere saber de ella. Mi prima, aunque devastada, ha encontrado un cierto consuelo en el apoyo que está recibiendo, pero no sé si eso será suficiente para reparar el daño emocional que ha sufrido. Por mi parte estoy tratando de mantenerme al margen de todo, aunque sé que de alguna manera sigo siendo parte de esto. Lo que sí es claro es que la familia ya no será la misma. Lo que mi tía hizo no solo destruyó la relación con su hija, sino que rompió la confianza de todos. Y aunque finalmente la verdad salió a la luz, me pregunto si alguna vez podremos volver a ser la familia que éramos antes. Actualización 5. Esta será la última vez que hable de esto. No pensé que las cosas pudieran llegar a este punto, pero aquí estoy, en medio de un caos que no parece tener fin. Mi tía no deja de acosarme con mensajes, y mi madre sigue sin hablarme. Toda esta situación se ha vuelto insoportable, y siento que ya no tengo más fuerzas para lidiar con ello. Lo que comenzó como una revelación accidental durante una fiesta, se ha convertido en un huracán que ha destruido nuestra familia, y de alguna manera, soy vista como la culpable principal. Desde que mi prima hizo esa publicación en las redes sociales, todo ha escalado de una manera que jamás imaginé. Mi tía ha estado completamente aislada por la familia, y parece estar en un estado de desesperación total. Lo que más me sorprende es cómo ha decidido manejar la situación, o mejor dicho, cómo ha decidido no asumir ninguna responsabilidad. En lugar de aceptar las consecuencias de sus acciones, ha enfocado toda su ira y frustración hacia mí, como si yo fuera la única razón por la cual su vida ha colapsado. No pasa un solo día sin que reciba algún tipo de mensaje de ella. Al principio sus palabras eran más bien desesperadas, pidiendo mi ayuda, rogándome que hablara con el resto de la familia para aclarar las cosas. Decía que todo era un malentendido, que las cosas no habían sucedido como yo las conté, y que debía corregir mi versión de los hechos. Pero cuando vio que no le respondía y que no estaba dispuesta a ceder, sus mensajes se tornaron agresivos. Empezó a culparme directamente diciendo que yo había arruinado su vida y que era la responsable de todo el dolor que estaba atravesando. Es frustrante recibir esos mensajes una y otra vez. Incluso después de bloquearla en redes sociales, sigue encontrando formas de contactarme.
A veces me llegan correos electrónicos, otras veces intenta llamarme desde números desconocidos. No sé qué espera lograr con esto, pero claramente su única forma de lidiar con lo que ha hecho es buscar un chivo expiatorio, y ese chivo expiatorio soy yo. En su mente parece más fácil culparme a mí que enfrentar la realidad de lo que ha hecho. Creo que no soporta la idea de que ha perdido a su hija, y eso la está destruyendo. Lo más difícil de todo esto ha sido la actitud de mi madre. Después de todos estos años, nunca pensé que me trataría de esta manera. Ella era la persona en la que siempre confié, la que pensé que estaría a mi lado sin importar qué. Pero desde el principio, decidió posicionarse del lado de su hermana, y eso no ha cambiado. De hecho, su postura se ha vuelto más rígida. No ha dicho ni una sola palabra desde que me culpó por ser la razón de que mi prima y mi tía no se hablen. Y aunque pensé que el silencio se rompería con el tiempo, no ha sido así. El día que mi madre me dijo que no me volvería a hablar si no arreglaba las cosas, fue un punto de quiebre para mí. ¿Cómo iba a arreglar algo que ni siquiera era mi responsabilidad? Yo solo fui testigo de una situación que, aunque dolorosa, era real. Y ahora, mi madre ha decidido que es más fácil castigarme a mí que enfrentar la verdad sobre su hermana. He intentado darle espacio pensando que tal vez con el tiempo vería las cosas de manera diferente, pero hasta ahora, no ha habido ni un indicio de que eso ocurra. El silencio de mi madre es quizás lo que más me duele en todo esto. Cada vez que paso por la casa, ella actúa como si no existiera. Evita cualquier contacto visual y se retira a su habitación o se sienta en silencio en el salón. Las pocas veces que hemos coincidido, el ambiente ha sido tan denso que resulta casi imposible estar en la misma habitación. Es como si me hubieran borrado de su vida por completo. Ya no soy su hija, soy solo una mancha que quiere ignorar. He escuchado a través de otros familiares que la situación ha llegado al punto en que mi tía está considerando mudarse. Nadie en la familia quiere tener contacto con ella, y eso la ha dejado completamente sola. No sé qué espera encontrar en otra ciudad, pero parece que cree que empezar de cero será la solución a todos sus problemas. Supongo que en su mente escapar es la única opción que le queda. De alguna manera, incluso en esa decisión, sigue evitando enfrentar lo que hizo. Parece que nunca va a asumir la responsabilidad de sus acciones. Lo que más me molesta es que a pesar de todo lo que ha sucedido, mi madre sigue insistiendo en que la culpa de esta ruptura familiar recae sobre mí. Es como si no pudiera aceptar la verdad y, en cambio, prefiere aferrarse a una versión distorsionada de los hechos. Me pregunto si alguna vez llegará el día en que vea las cosas con claridad, pero por ahora, parece que no está dispuesta a hacerlo. A estas alturas, siento que lo mejor que puedo hacer es alejarme de todo. He intentado, en lo posible, mantenerme a distancia de todo este drama, pero la constante presión de mi tía y el silencio de mi madre han hecho que sea imposible encontrar paz. He considerado mudarme también no porque quiera escapar, sino porque necesito recuperar mi vida. Siento que esta situación me ha consumido completamente y ya no puedo seguir lidiando con las consecuencias de algo que no fue culpa mía desde el principio. Esta será la última vez que escriba sobre esto. No tengo la energía para seguir reviviendo cada detalle, y tampoco quiero seguir exponiendo mi vida a comentarios y juicios de los demás. He hecho lo que pensé que era correcto, y aunque eso ha tenido consecuencias devastadoras para mi familia, sigo creyendo que no podía simplemente quedarme callada. Al final del día, cada uno tiene que vivir con sus propias decisiones. Yo viviré con las mías, y aunque eso signifique que ya no tengo una relación con mi madre, o que mi tía me odie, prefiero mantenerme fiel a la verdad. No sé qué pasará de ahora en adelante. Tal vez algún día las cosas cambien y la familia pueda reconstruirse de alguna manera. Pero por ahora, todo lo que puedo hacer es seguir adelante y tratar de encontrar paz lejos de este caos.